como ustedes pueden ver, aquí está la copia de seguridad. Se los dije, acá debe de haber un like en este video porque lo hemos hecho en este WhatsApp Plus, en este video que le damos restaurar, y como ustedes pueden ver, se está restaurando nuestra copia de seguridad. Le doy aquí donde dice siguiente. Vamos a activar acá lo que serían los emojis al estilo iPhone o al estilo iOS. Hemos descargado ya lo que sería el tema y miren ahorita cómo se ve, ya se ve más chingón. Ya está, ustedes pueden revisar más temas. Vamos, gente, aquí estamos en otro excelente video para este canal de informática colectiva. Como dice el título, en esta ocasión les vengo a mostrar a todos ustedes cómo nosotros vamos a tener el nuevo WhatsApp Plus última versión sin perder nuestros chats fácil y rápido, en la cual ya tengo conectado lo que es mi teléfono y vamos a comenzar con este video tutorial. Antes de comenzar rápidamente nos vamos directo a la descripción de este video y en la sección de comentarios fijados van a cliquear la descripción del video, les va a aparecer algo como esto. Cliqueamos el primer enlace que dice aplicación, la vamos a cliquear y nos va a redireccionar a esta página, en la cual es nuestra página de informática colectiva. Esperamos que cargue completamente esta página y aquí hay un botón que dice cliquear para continuar. Cliqueamos este botón, lo presionamos y ahora lo que tenemos que hacer es esperar 5 segundos hasta que esto llegue a 0 y nos aparezca el siguiente botón. Vamos a bajar un poquito más y aquí donde dice Jet Link vamos a presionar este botón y aquí ustedes van a poder encontrar el nuevo WhatsApp Plus, que sería la versión 16.20, en la cual tiene cosas mejoradas. Entonces aquí les va a aparecer el link del WhatsApp Plus. Cuando haya publicado el video ya lo van a poder encontrar. Lo único que tienen que hacer es presionar el botón azul y cliquear este botón que aparece acá, este de color azul, y ya está, gente. De esta manera estarían teniendo el nuevo WhatsApp Plus. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a nuestro WhatsApp viejo y lo que vamos a hacer es una copia de seguridad. Si ustedes tienen otra versión de WhatsApp Plus, lo único que vas a hacer es sobreinstalarlo, o sea, vas a hacer una sobreinstalación y ya está, eso es lo único que vas a hacer. Pero si tienes el antiguo WhatsApp o el original WhatsApp, entonces lo que vamos a hacer sí es una copia de seguridad. Para eso cliqueamos el botón de guardar para que se haga una copia de seguridad local y también vamos a hacer una copia de seguridad en Google Drive. Para hacer esto vamos a cliquear aquí donde dice guardar en Google Drive. Está marcado en nunca, pero yo cliqueo este botón y voy a cliquear este botón que dice solo cuando toco guardar. Una vez que yo clique esto me va a pedir ahí un correo electrónico, ustedes lo escogen y cliquean el botón de guardar otra vez como segunda ocasión y ya está, se va a estar guardando lo que sería la copia de seguridad sin ningún tipo de problema. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, esto ya es un ejercicio que hemos hecho con los demás WhatsApps para recuperar nuestra copia de seguridad. Todavía no vamos a eliminar ese WhatsApp, vamos a irnos en nuestra carpeta, aquí donde dice administrador. Cada celular es diferente, en mi caso es la carpeta de administrador y lo que vamos a hacer es encontrar una carpeta que dice Android. Esto de acá, vamos aquí donde dice media y aquí al final podemos encontrar una carpeta que dice com.whatsapp. Aquí vamos a poder encontrar aquí nuestra copia o nuestras copias de seguridad que hemos hecho, así que esto no vamos a mover nada. Nos regresamos aquí donde está esta carpeta de com.whatsapp y lo que vamos a hacer es mantener presionado esto, cliquear el botón de renombrar, esto que dice renombrar, vamos a borrar ese nombre que tiene y lo que vamos a hacer ahora es colocar un número o una letra para poder diferenciarlo. En mi caso va a ser la letra M, así que le doy aquí donde dice aceptar. Como ustedes pueden ver ya está cambiado. Ahora lo que vamos a hacer es desinstalar la antigua versión del WhatsApp. Para esto nos vamos en la Play Store, vamos a clicar aquí en WhatsApp. Aquí lo tenemos que hacer, tenemos que desinstalarlo de forma completa para que no haya ningún problema a la hora de instalar esta nueva versión. Así que ya está listo, ya he desinstalado este WhatsApp. Bueno, gente, luego de haber hecho eso vamos a regresar en la carpeta de administrador y nos regresamos rápidamente donde dice Android, donde dice media y aquí donde pusimos la letra M lo que vamos a hacer es renombrar y esta ocasión vamos a poner com.whatsapp, así como ustedes están viendo, gente, com
.whatsapp, cliqueamos el botón de aceptar y como ustedes pueden ver les va a aparecer este color verde que ya tenemos ya el WhatsApp. Ya ahorita pues se va a guardar las copias de seguridad, ya le hemos cambiado el nombre nuevamente. Ahora lo que vamos a hacer es instalar el WhatsApp Plus que hemos hecho anteriormente al comenzar este video, así que vamos a buscar la carpeta de download como ustedes pueden ver. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es presionar acá el WhatsApp Plus. Vamos a poder encontrar aquí lo podemos ver, 16.20 es esta de acá. Y ahora sí le damos aquí donde dice instalar. No se preocupen ya que esto no tiene absolutamente ni un tipo de virus, no tiene nada y esto lo va a analizar, ustedes lo van a ver. Así que vamos a comenzar rápidamente, lo está analizando y como ustedes pueden ver va a aparecer seguro. Ya está, miren que dice seguro, pero todavía no vamos a abrir el WhatsApp, así que nos salimos para atrás. Todavía no lo abrimos. El siguiente paso que vamos a hacer es entrar aquí donde dice configuraciones o ajustes, dependiendo de cada celular. Cada celular es diferente, puede ser que sea ajustes, en mi caso es configuración. Y lo que vamos a hacer es buscar la opción que dice aplicaciones, esta opción que podemos ver de administrar aplicaciones, y aquí vamos a escribir WhatsApp porque ya hemos instalado ese WhatsApp, así que vamos a buscarlo por acá. Ya le hemos encontrado el WhatsApp Plus, aquí está. Y ahora sí, muy importante aquí, permisos de la aplicación. Vamos a cliquear este botón y vamos a aceptar todos los permisos de la aplicación para que pueda pasar la copia de seguridad, se pueda vincular la cámara, los contactos y todo esto. Entonces tenemos que hacer con cada uno de ellos. Bueno gente, ya está listo, ya he puesto todos los permisos a todas las opciones. Ahora nos vamos al final y vamos a encontrar algo que dice instalar aplicaciones de fuentes desconocidas. Cliqueamos este botón y cliqueamos esto de acá. Lo que vamos a hacer ahorita es activar esta opción, le dice soy consciente. Vamos a cliquear este botoncito de acá, no pasa nada, esto de por sí aparece. Le damos aquí donde dice aceptar y ya esta gente ya lo hemos configurado. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es irnos en nuestro WhatsApp Plus 16.20. Aquí lo tenemos y ahora sí lo vamos a abrir. Vamos a presionar este botón de aceptar y continuar. Esto de acá que dice copiar datos de WhatsApp no lo vamos a presionar. Vamos a poner nuestro número de teléfono y colocamos nuestro país. Así que pongo esto y regreso nuevamente. Como ustedes pueden ver, aquí está la copia de seguridad. Se los dije, acá debe de haber un like en este video porque lo hemos hecho en este WhatsApp Plus, en este video que están viendo a continuación. Y ya está, dice, se encontró una copia de seguridad hace 24 minutos. Le damos restaurar y como ustedes pueden ver, se está restaurando nuestra copia de seguridad. Le doy aquí donde dice siguiente, le doy siguiente. Aquí colocan aquí su nombre que tenían anteriormente. Y como ustedes pueden ver, aquí tenemos el WhatsApp Plus versión 16.20 sin errores. Vamos a clicar para atrás y vean que aquí están mis chats. No se perdió ni un chat que yo tenía. Ya está listo. Aquí tenemos acá los chats, los grupos, estados y llamadas y todo esto ya está listo. Y aquí arribita podemos cambiar el modo oscuro o el modo claro, que esta es la opción que yo tengo. Vamos a cliquear rápidamente aquí los tres puntitos de acá y cliqueamos el botón de Plus configuraciones. Vamos a entrar en esta opción donde dice universal, donde dice estilos y apariencia. Vamos a activar acá lo que serían los emojis al estilo iPhone o al estilo iOS. Vamos a activarlo, vamos a presionar este botón y ya está gente, hemos activado rápidamente los emojis al estilo iPhone, los nuevos que hay. Aquí podemos cambiar el estilo de fuente, lo que es el tipo de letra, iconos, notificaciones y todo esto. También podemos cambiar los colores, o sea, podemos cambiar el color a nuestro WhatsApp Plus. O sea, si queremos hacer algún cambio, lo podemos hacer aquí rápidamente. Ustedes se dan el tiempo de revisar toda esa configuración, pero ya tenemos activado ya rápidamente. Miren cómo vamos cambiando los colores a las letras, pero volvemos a presionar aquí los tres puntitos en Plus configuraciones. Vamos a clicar aquí close y ahora sí vamos a lo más importante, que sería buscar los temas. Esto sí tiene los temas. Vamos aquí donde dice descargar temas y aquí vamos a poder encontrar un montón de temas muy interesantes en la cual vamos a estar instalando. En mi caso yo voy a estar instalando este de aquí. Vamos a clicar este de acá, le doy aquí donde dice instalar y ya está gente, hemos descargado ya lo que sería
el tema y miren ahorita cómo se ve, ya se ve más chingón. Ya está, ustedes pueden revisar más temas, si ustedes quieren buscar otro pues lo pueden encontrar y hacer más cambios. Ya ustedes pueden cambiar aquí donde dice widgets, podemos cambiar el tipo de fondo, el nombre del contacto. Bueno, aquí para cambiarle lo que sería los colores pues a nuestro menú, mejor dicho a esto de aquí. Y ya está, gente, simplemente cliqueamos este botón donde dice mensaje, buscamos un contacto de acá. Y listo, gente, nosotros vamos a estar enviando algún mensaje. Y vean que ya tenemos acá los emojis al estilo iPhone. La última versión ya lo tenemos por aquí. También tiene la opción de cambiador de voz, en la cual podemos activar la voz de robot, bebé, adolescente, profundo y entre otros más. Bueno, pues ya hemos visto acá que tiene muchas opciones nuevas. Ya está, gente, ya hemos configurado, tiene la opción de temas. Esto es lo bueno que tiene de este WhatsApp. Ustedes se dan el tiempo de revisar y así poder configurar su WhatsApp Plus. Bueno, gente, esto sería todo, espero les haya gustado. Como siempre, denle un like a este video, vamos a seguir trayendo más contenido. Ya sabes que me he esforzado bastante en encontrar esta copia de seguridad para que se pueda restaurar y de esta manera podamos tener nuestro WhatsApp o cualquier WhatsApp Plus. Recuerden que para restaurar la copia de seguridad, esto que hicimos, este método funciona para todos los WhatsApps, así que realmente está funcionando. Espero que les guste este video como siempre y nos vemos hasta el próximo video.